La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el arquitecto Jorge Montalvo, quien es presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, más fácilmente ACOPROVI. Buenos días, Jorge, un placer tenerte en el programa, en el debut. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Jacqueline. Hola, buenos Ramón, días. muchas gracias. Buenos días a todos. Jorge estuvo con nosotros virtual, Jacqueline, cuando entrevistamos como en abril del año pasado, en plena pandemia, a Susi Gatón, que era la presidenta, la acompañaba. Así es. Jorge, hay muchos temas, pero hay uno que le calienta la mano a ustedes, y es el tema migratorio. Es el tema de que ustedes tienen que cumplir con determinadas resoluciones del Consejo Nacional de Migración. La semana pasada nosotros tuvimos al viceministro de Migración y Naturalización, que nos informó que se reunió con ACOPROVI, se reunió con el sector agropecuario. ¿Cómo va eso? ¿Cómo ustedes van a afrontar? Porque ustedes son los mayores empleadores de mano de obra haitiana. Sí, ciertamente estuvimos esta misma semana en un encuentro de socialización de las medidas de identificación biométrica de extranjeros. Fue un encuentro en el que participaron diferentes sectores productivos y muy amplio el encuentro con las autoridades de Interior y Policía y de Migración, y se nos estuvo explicando de qué se trataría este tema. Nosotros, como asociación, lo que hemos manifestado en todo momento es que estamos de acuerdo con todas estas medidas, que sí debe ser un proceso ágil, un proceso con cierta flexibilidad a nivel de documentación que se pueda tramitar. ¿Flexibilidad en qué sentido? No, en el sentido de, por ejemplo, vemos con muy buenos ojos que el proceso está iniciando, que las dos primeras medidas hayan sido, primero, un cierre de la frontera, lo cual es importante, y la segunda medida, que se vayan a abocar a un proceso de identificación biométrica, o sea, de tener claro cuáles son los extranjeros que están en territorio nacional y a qué se dedican y en qué áreas están. Y este es el comienzo para tú poder entonces, a partir de ahí, instalar cualquier otro tipo de medida. Por ejemplo, nosotros hemos abocado porque una de las primeras cosas que hay que hacer es ese plan de regularización que se hizo hace unos años y cuyos carnés se han ido venciendo en el tiempo, se pueda renovar quizá de manera automática, y creo que lo van a hacer para concentrarse en personas que no hayan iniciado el proceso. O sea, pero el tema es que la ley dice que no se pueden contratar a indocumentados. Así es. Entonces así es. Ustedes para contratarlo tienen que hacerle un contrato de trabajo Así para ponerlo a es, trabajar. así Entonces, eso ahí no hay que discutir más nada. Y simplemente el que no tenga el contrato no puede estar ahí. Claro, por eso es que en el caso del sector construcción ha estado contratando, sobre todo desde el plan de regularización, personas que tienen su carnet. Y el problema es que esos carnets se han estado venciendo y el proceso para renovarlo no ha sido efectivo. Es decir, si nosotros vamos ahora mismo a una construcción X, todos los que están ahí están con un contrato. Es muy probable que sí, claro que sí. En el caso de nosotros, recuerden, ACOPROVI representa al sector organizado de la construcción y abarcamos unas 250 empresas organizadas. O sea que en ese sentido promovemos precisamente las buenas prácticas y el orden en materia migratoria. Y estamos seguros y apoyamos, es lo que hemos manifestado, apoyamos a las autoridades y a esta iniciativa, y entendemos que va a ser muy positiva para una organización definitiva en materia migratoria de nuestro país. ¿Y el 80-20 podrá ser realidad algún día? Fíjate, en ese sentido hay un mito con relación a la construcción y el 80-20. Y resulta que cuando tú miras una obra como un todo, como un proceso completo que dura 1 año, 2 años, y que tiene diferentes etapas, probablemente en el overall, en el tema completo, nosotros tenemos prácticamente muy cerca de cumplir con el 80-20. ¿A qué me refiero? Solamente hay una parte, una etapa de la obra, la etapa inicial, la etapa de albañilería, de obra bruta, como se llama, en la que es muy difícil cumplir porque la mayoría de esas personas que hacen ese trabajo pesado, de peón, vamos a decir, pues pertenecen a nacionalidad haitiana. Porque los dominicanos no quieren. Hay una parte que no, pero lo que iba a decir es que ya la obra entra en una etapa, por ejemplo, la etapa de terminación, en la parte de instalación de ventanas, no hay mano de obra extranjera, instalación de puertas, instalación de cocinas, terminación de plafones, en la pintura, herrería, o sea, ya hay muchísima. Entonces, cuando tú miras overall y ves el proceso completo,
Entonces es muy probable que estemos muy cerca del 80-20. El tema va a estar en esa parte. Inclusive en la parte de, vamos a decir, de obra pesada, cada vez más, tú ves que, por ejemplo, el proceso de excavación se hace con equipos. Y por eso es que nosotros en ese sentido nos hemos acercado, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo y hemos promovido vía el Infotep, que firmamos un acuerdo este año, para capacitación y tecnificación de la mano de obra de la construcción. Y eso es buscando que cada vez más, con una mano de obra cada vez más tecnificada, pues entonces podamos ir cada vez más dominicanizando la mano de obra de la construcción. Y eso es posible. Eso va muy amarrado a ese tema de la tecnificación. Mire, en el pasado, diferentes, no digo de Acoprovi, pero sí de otras asociaciones que tienen que ver con la construcción, han dicho que es bueno, que si no permiten la mano de obra ilegal, se va a caer el sector de la construcción en el país. Otros analistas afirman que lo que pasa es que los constructores no quieren pagar y pagan sueldos de miseria a lo que son indocumentados, a lo que son ilegales. ¿Qué de cierto hay en todo esto? No, mire, como le digo, o sea, el sector de la construcción es probablemente de los que mejores salarios paga. No hay una discriminación entre un trabajador y otro, se paga por categorización, o sea, el tipo de trabajo que tú ejerces. Y al final no importa la nacionalidad. No importa la nacionalidad. ¿Pagan la seguridad social los haitianos? Sí, sí, los que están regularizados tienen la posibilidad, eso fue de los acuerdos que promovía Coprovi, de que las personas que estuvieran regularizadas tuvieran la posibilidad de participar en la seguridad social. Ahora hemos tenido un inconveniente con un tema a raíz de una resolución del 2019 que puso una dispensa, entonces eleva el salario, en vez de, tú sabes que en la construcción se paga por días laborados, o sea, tú trabajas unos días y cobras por eso, no es por un sueldo propiamente, por día o por ajuste. Y entonces hemos tenido un inconveniente en la TCS de que se escala al salario mínimo que no tiene que ver con la forma en que se paga la construcción. Pero ya ese tema lo hemos tocado con el ministro de Trabajo y está en vías de solución. Pasando a otro tema, bueno, ya el país cuenta con un Ministerio de Vivienda. Bueno, sí, realmente ustedes piensan que eso va a cumplir con las expectativas de aumentar la construcción de vivienda, de facilitar, de la ventanilla única famosa, todo ese tipo de cosas. Nosotros estamos, precisamente mañana, tenemos un evento importante que es la 7ª Mesa de la Vivienda. Es el evento más importante de Acoprovi, de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, y vamos a tocar muchos temas interesantes relacionados con el sector. Uno de esos temas y de los principales temas que vamos a tocar es precisamente todo lo que hay alrededor del nuevo Ministerio de la Vivienda. Ese Ministerio de la Vivienda ha sido una lucha de más de 20 años de la asociación. ¿Y cuál es la diferencia? Porque aquí como 4 o 5 instituciones públicas se dedicaban a la construcción. Precisamente, la idea teníamos un sector, teníamos un tema de vivienda que estaba disperso en diferentes instituciones. Sí, y era bienes nacionales por mencionar dos. Y era de los... Y la OISOE. Bueno, fíjese qué es lo que ha sucedido ahora. Éramos de los pocos países del continente que no contaban con un Ministerio de la Vivienda, desde el cual las autoridades podrían trazar políticas públicas en materia de vivienda, para de alguna manera efectiva resolver este tema del déficit, que es un tema que nos agobia desde hace décadas. Entonces, ¿qué ha sucedido ahora? Pues primero, no ha sido la creación de un ministerio nuevo, sino que el mismo INVI es el que se está convirtiendo en Ministerio de Vivienda, pero también la ley conlleva la derogación de la OISOE, que ya sabemos los inconvenientes, ¿verdad?, que ha traído. Deroga también el Departamento de Edificación de Obras Públicas y otra institución que ahora no recuerdo, y convergen. No sé si era bienes nacionales. Es que aquí ese ha sido el problema. Aquí ha construido, por ejemplo, en el pasado, aquí ha construido la policía, ha construido turismo, ha construido obras públicas, ha construido el INVI. O sea, muchísimas instituciones se han dedicado a construir vivienda y debe haber una institución, un ministerio que sea el que regule eso. Entonces, este es de los temas que vamos a tocar en la mesa. Tenemos la invitación del equipo del Ministerio de la Vivienda, que precisamente las expectativas que tenemos es que nos expliquen cómo va a operar todo este tema de la ventanilla única, finalmente tener una ventanilla única de la construcción que va muy en la línea de toda esta idea de burocracia cero que han estado promoviendo las autoridades. Entonces, esto de ventanilla única de la construcción para agilizar no solamente los procesos de permisología, sino también los mismos procesos constructivos y inclusive
hay proyectos en ese tema de burocracia cero que van amarrados a agilizar todo este tema de inscripción de hipoteca, de registro, y las autoridades nos han informado que quisieran que el año que viene pudiéramos tener inclusive desembolsos de préstamos hipotecarios en 24 horas. O sea, cuando hoy a veces un desembolso puede durar meses. Todo lo que dinamizaría el sector, tener esos procesos ágiles, son de las cosas que vamos a ver en esta mesa de la vivienda y en esta presentación del Ministerio de Vivienda. Pero igual tenemos otros temas interesantísimos que son los que van a marcar la agenda de la asociación en los meses por venir y que yo creo que van a ser de mucha importancia y relevancia para todo el país. No vamos a comerciales, pero yo tengo una pregunta de curiosidad. Lo que se llamaba tramitación de plano en obras públicas, ¿pasa al Ministerio de la Vivienda? Ahora ya inclusive en obras públicas, y es de las cosas que queremos conversar con el equipo y tener claro cómo va a funcionar esa transición, pero ya en obras públicas hay personal del Ministerio de la Vivienda que está en tramitación de plano. Entonces ellos han ido, inclusive no sé si vieron que hace un mes o algo así, hubo un acuerdo interinstitucional entre Obras Públicas y el Ministerio de la Vivienda, precisamente para esta transición fuera lo más fluida posible. O sea que ciertamente ya han empezado a tomar sus funciones, ahora mismo bajo la misma estructura de por lo menos físicamente, lo que es el Ministerio de Obras Públicas y el área de tramitación de planos. Bueno, continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el arquitecto Jorge Montalvo. Él es el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI. La vivienda sigue siendo el sueño de muchos dominicanos que todavía no tienen esa meta fundamental que es tener un techo propio. ¿Cómo está el mercado actualmente? Vemos que, por ejemplo, lo que vivimos aquí en Santo Domingo, vemos una gran dinamización de lo que son las construcciones, igualmente en Santiago. Pero vemos muchas construcciones de viviendas, viviendas de lujo, apartamentos de 1, 2, 3 habitaciones, pero con todas las amenidades y características de viviendas de lujo. No así tantos proyectos para la gran población. Sí. ¿Cómo está esa dinámica y si hay mercado para todas esas viviendas? Dicen que en el Polígono Central solamente hay alrededor de 80 proyectos en construcción en estos momentos. Sí, ciertamente el sector se ha dinamizado de una manera importante desde final del año pasado, ha respondido muy bien a las medidas de carácter monetario y financiero que han estado tomando las autoridades y que ha dado como resultado mínimos históricos en tasas de interés, tanto para préstamos hipotecarios, que son los que toman las personas ya para el saldo de sus unidades, como para los mismos promotores, lo que se llama el préstamo interino. Y esto definitivamente ha contribuido a la dinamización del sector. Vemos como en este 2021 el sector de la construcción y el sector inmobiliario ha sido el de mayor crecimiento en nuestra economía, ayudando precisamente a este tema del relanzamiento post pandemia, y hemos crecido cerca de un 32.6% hasta septiembre de este año. Ciertamente yo creo que en este momento hay proyectos para todos los gustos, o sea, ciertamente vemos esa dinamización en el Polígono Central, pero también en los proyectos de bajo costo se han dinamizado de una manera importante. Un dato es que, por ejemplo, solamente a julio de este año, en proyectos certificados bajo esa modalidad de bajo costo, habían ya a julio, a mitad de año, habían unos 14,000 unidades de apartamentos, cuando el año pasado, el año completo hubo algunas 12,000, o sea que ciertamente se ha dinamizado, y ahora usted ve que inclusive desde principios de año se han sumado entonces los programas del gobierno de vivienda, que son los programas Familia Feliz y Mi Vivienda, que precisamente van orientados a viviendas ya más de interés social, y también se han empezado a dinamizar y se han unido entonces esos proyectos de bajo costo, y esos proyectos pues tienen unos incentivos adicionales de unos temas de subsidio de tasa, subsidio directo al inicial, que van a hacer cada día más posible el acceso a una vivienda digna a segmentos de la población que con anterioridad no tenían esa posibilidad. Porque ciertamente se había dinamizado mucho el tema de la vivienda a bajo costo, pero esa vivienda a bajo costo andaba entre los 2,5 millones y los 3,8. Ahora, una de las medidas importantes que han tomado las autoridades fue la subida precisamente del tope de la vivienda de bajo costo,
de 3.8 a 4.5 millones. Eso va a permitir que más personas puedan acceder a proyectos contando con las facilidades, el Boni TEBI, que son una serie de incentivos que tienen los proyectos de bajo costo y permiten entonces que las personas puedan recibir hasta un 8% de ayuda a ese inicial para acceder a la vivienda. O sea que nosotros desde la asociación entendemos que es un buen momento para comprar vivienda, entendemos que el sector está en un momento importante, ha sido fortalecido con este tema del ministerio y por eso queremos promover, que es de las cosas que traemos a la mesa, el tema de poner en agenda la importancia de la vivienda para fines de alquiler. Porque eso le iba a decir, para inversión. Claro, no, pero no solamente, uno tiene que entender que la posibilidad de vivir en una vivienda digna no necesariamente tiene que ser vía comprar o poder comprar la vivienda. Tú también tienes la posibilidad de poder en una vivienda segura y digna bajo la modalidad de alquiler. Y nosotros tenemos aquí mucha gente que vive, paga alquileres de 7,000, 6,000 pesos por viviendas a la margen del río, o sea, en condiciones deplorable. Entonces, ¿por qué no incentivar un mercado como el de la vivienda de alquiler y que tú puedas vivir en una vivienda y en un proyecto con todas las características, probablemente pagando eso mismo, en tipo de proyectos que probablemente estarían ubicados en la periferia o proyectos de renovación urbana que impliquen mejoras en otras áreas del distrito? Nosotros tenemos una ley de alquiler que data de los años 50 y que no ofrece seguridad jurídica para las partes y por eso ese mercado no se ha desarrollado como debería, aun cuando culturalmente aquí está muy arraigado el tema de la clase media, tener un apartamentico para cuando sean mayor, tener renta, 2 apartamenticos, 3, o sea, es un tema que culturalmente está arraigado, pero no ha despegado como modelo de desarrollo inmobiliario. No ha despegado y ahora estamos viendo, por ejemplo, que hay muchos proyectos que dicen para inversión, pero para inversión y uno ve los costos y uno dice, ¿y a cómo lo voy a alquilar? Cuando hay tantas propiedades de alquiler con un precio altísimo, entonces ¿cuál sería la rentabilidad claro. de quien hace esa inversión? Lo que pasa es que aquí el alquiler de vivienda, el alquiler como negocio, como esa, se ha limitado solamente a propiedades de alto nivel y a propiedades comerciales con alquileres a largo plazo, precisamente porque tú entiendes que en ese mercado tú puedes encontrar un poco más de seguridad jurídica por a quién tú le alquilas. Tú le dices, no, yo le voy a alquilar a un empleado de una multinacional y ese tipo no se me va a quedar ahí en el apartamento. Si tú logras llevar eso a todos los niveles, tú vas a poder invertir en vivienda para alquiler a todos los niveles. Tú vas a poder invertir en vivienda, tú puedes tener unas propiedades más económicas para alquilarle a otros segmentos de la población, pero que te dé las garantías de que tu propiedad va a tener la seguridad y que tú vas a poder cobrar tu alquiler y que también el inquilino va a tener todas las garantías. Esa es de las cosas que queremos ver en esa mesa, es de las cosas que vamos a tener un panel y ponencias al respecto y que queremos y que van a marcar la agenda de la asociación en los meses por venir. Ya luego de tener esta ley de vivienda y luego de, claro, y escuchar cómo serán las proyecciones para su puesta en operación ya formalmente con todo esto de la ventanilla única y todo este tema. O sea que yo creo que mañana va a ser una actividad muy interesante y que va a marcar agenda para el sector construcción de vivienda en los meses por venir. Pues tenemos también otras cosas, otros temas interesantes que vamos a tocar. Entendemos muy importante la aprobación finalmente de ley de ordenamiento territorial, que es lo que va a permitir que se pueda gestionar el territorio de una manera adecuada. Eso claro, es muy importante. Pensando en el futuro. Vamos a tener un panel con los alcaldes, todos los alcaldes de toda la mancomunidad, o sea, Santo Domingo Norte, Este, Oeste, el distrito, y van a participar también el de Santiago y el de Punta Cana, o sea que tendremos paneles interesantísimos. Y vamos a tocar un tema también muy interesante, que es el tema de, un tema que ha sido muy controversial y que se ha hablado mucho, que es el tema de lo de el acceso a los fondos de pensión por los trabajadores, ¿verdad? Y nosotros, en medio de esa controversia que ha generado eso, queremos traer una posibilidad, y hemos estado haciendo un estudio y se van a presentar los resultados ahí, de el acceso a esos fondos, pero con una serie de restricciones y lineamientos, y siempre y cuando sea para primera vivienda. O sea, las implicaciones, las experiencias que hay en otros países, las implicaciones que eso puede tener para el desarrollo social y económico de la familia y las implicaciones que puede tener también para el país. Hemos querido ser proactivos
y traer una propuesta que fuera de la que ya se ha estado planteando, que es entregar fondos de manera libre que puedan ser para comprar televisiones, países de fiesta, y eso sí puede crear distorsiones importantes en la economía. Y nosotros como sector de la vida nacional pues también hemos estado preocupados por esa situación y por eso hemos querido traer alternativas y vamos a presentar un estudio y vamos a tener un panel que pueda debatir sobre ese tema y las alternativas que pueden existir con ese... Montalvo, cuando vemos el aumento de la oferta de viviendas, como tú señalas, no solamente de alto nivel, que tienen a veces unas áreas sociales que tienen de todo, sí. Todo lo que usted se puede imaginar lo tienen las áreas sociales, pero también vivienda de interés. Uno se pregunta, entonces, ¿el tema de los precios no ha afectado? Mire, el tema de los precios ciertamente ha sido una situación de los últimos meses que ha afectado. Se han tomado medidas interesantes. Pero ¿cuánto ha aumentado el precio de la varilla y del cemento? No, ha habido diferentes aumentos de diferentes materiales. Por ejemplo, a lo largo de los meses ha habido materiales que han aumentado cerca de un 30%, hubo materiales que llegaron a aumentar hasta un 100%, pero esta es una situación que se ha venido dando desde hace un año y que ha sido fruto, sobre todo, ha obedecido a factores externos, que es todo este tema de la distorsión en la logística de transporte y en el tema de los fletes, que por suerte aparenta que se ha empezado a estabilizar. Entonces nosotros esperamos que ya en un momento en que ya todas estas medidas de carácter monetario y financiero que tuvimos desde el año pasado han surgido su efecto y han dinamizado el sector, entonces podamos de cara al año que viene tener un clima de estabilidad que permita que el sector siga funcionando de manera importante. Yo decía ahorita que una de las medidas más importantes, porque precisamente ayuda a uno de los sectores más sensibles, es el tema de la subida del tope de la vivienda. ¿Por qué? Porque una persona que se había planificado en un proyecto de bajo costo, que había planificado que iba a recibir un 8% más o menos del tema de lo que representa el bono ITEVI, y que de repente hay un ajuste en el precio, son mercados que son muy sensibles. A veces la diferencia para poder pagar un préstamo es una cuota de 1,000 pesos. Sí. Y si me la subo en 1,000 pesos más, ya yo no puedo. Y no puedo ir al banco, como otros sectores que tal vez en otros niveles tú dices, bueno, cojo un poco más de préstamo y resuelvo el tema. Pero en esos segmentos no es posible. O sea, yo ni puedo traerte más inicial, porque no lo tengo, porque ya yo junté los 200,000 pesos que usted me había dicho, los 150, y estoy contando con el bono ITEVI, pero tampoco podía coger más. Entonces, ese era el segmento por el que estábamos más preocupados, porque decíamos, óyeme, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder cuando haya cualquier ajuste? Entonces, esto se aclaró bastante con ese tope, porque ya esa persona puede contar con ese bono ITEVI y puede tener la tranquilidad de que probablemente va a poder seguir accediendo a esa vivienda. Y también abre la ventanilla a otros segmentos más. Y lo digo porque hace unos años, Acoprovi, en asociación con el SENAC de Colombia, hizo un estudio de demanda efectiva. Y esa demanda efectiva arrojó que habían algunos 350,000 hogares que querían y podían comprar vivienda. ¿Cuál era el reto del estudio? El reto del estudio es que el 90% de esa demanda efectiva solo podía comprar vivienda hasta 4 millones de pesos. El 10%, solamente el 10% podía comprar vivienda a partir de ahí. Entonces, ¿por qué tiene mucha trascendencia el hecho de que se haya subido el tope de la vivienda de bajo costo hasta 4.5? Porque probablemente vaya en beneficio de casi el 90% de esa demanda efectiva que quiere y puede comprar vivienda, pero estaba en ese margen, y un 36% era solamente hasta 1 millón de pesos. Entonces, para ese segmento que está en el 1 millón de pesos, entonces tenemos los programas sociales del gobierno que sí tienen hasta vivienda hasta de 900 o 1 millón de pesos. O sea, que van a poder acceder con incentivos adicionales. O sea que definitivamente estamos en un momento importante para el sector, y yo pienso que el sector construcción de vivienda va a seguir siendo uno de los locomotores, de las locomotoras de nuestra economía en los años por venir. Ya finalmente, la actividad es mañana, ¿todavía las personas pueden inscribirse? Tenemos los últimos cupos, ahí esta mañana confirmaba con nuestra directora ejecutiva y nos decían que todavía hay algunos cupos, pero aparentemente vamos a tener un lleno. Es una actividad de día completo que arranca a las 8 de la mañana y estaremos hasta las 6 de la tarde en el Hotel Intercontinental. Ahí tendremos
no solamente la participación de promotores, de la banca, de suplidores, todos los actores, sino también la participación de los tomadores de decisión. Tenemos los principales funcionarios del área y tenemos confirmada la presencia del presidente de la República también. O sea que es un escenario importante para sensibilizar sobre el tema, para decirle cuáles son los retos más importantes que tiene el sector hacia adelante, y eso mismo estamos muy contentos y entendemos que va a ser un éxito y que va a ser de mucho provecho, no solamente para nuestro sector, sino para el país. Muy bien, muy bien. Buen debut de Jorge Montalvo, presidente de Acoprovi. Muy bueno. Tendremos Gracias, en el programa con cierta frecuencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos a la recta final del Telematutino 11.